Grabar. Listo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es un poco Michelle, levantaste la mano. Sí, perdón que le interrumpa. Hoy tenemos dos paralelos la misma clase porque soy del paralelo 2 y hoy nos toca comunicación y veo mucho del paralelo 3. Entonces es mi pregunta. Ya, yo también, de hecho, también les iba a consultar, pero como una compañera que comenzó también las clases ya sincrónicas, me dijo que esto le estaba sucediendo también, entonces no, ¿qué te puedo decir? Ya no depende, si en su horario tienen comunicación, pues los que se unan para mí mejor, pero si es que no tienen en su horario comunicación, asistamos por favor a la otra clase. ¿Sí? Entonces, la verdad ya depende de su horario, porque yo en cambio tengo comunicación oral de 7 a 9 hoy. Ajá, entonces Pero los que se unen. no le indica el paralelo. No, la verdad tengo 3 días seguidos, entonces yo asumo que es uno cada día y he puesto el mismo link justamente por esto, pero es una buena observación y como es la primera vez que me conecto, no sabía que me iba a pasar esto, voy a consultar con la coordinadora para que me indique justamente si es que están cruzados los horarios o si es que tal vez estamos perdidos de aula en alguno de los casos. ¿Ok? Y yo no Ya. sé si alguna de las chicas del paralelo 3 confirme que hoy tiene comunicación, porque en verdad yo soy del 2 y en mi horario está esta materia. Sí, porque tengo del 2 y del 3. ¿Alguien nos puede decir, alguien del 3? Patricia Ortiz, tal vez. ¿Nos cuentas? ¿Hoy tienes comunicación? Ya la estoy viendo en el horario, Lizzy. Espérame un ratito. Ya, ya chévere. Buenas noches, licenciada. Somos el paralelo 3, pero la mayoría de licenciados, No, todos nos han dado diferentes días. Nadie nos ha dado el día que, solamente la de los lunes, que es de lo que es de práctica, es la única que habla los días lunes, pero ahí los demás licenciados se han comunicado, nos han dado clase cualquier día de los que tengan luz, ellos. mm, Y ahí nos podemos comunicar y tener comunicación con ustedes, porque casi nadie no hemos tenido en sí Ah, ya. clases. Ok, Ajá. gracias, Tatiana. Pero porque entonces, ahorita en Magíster teníamos, o sea, la clase de política educativa en la educación inicial, pero no teníamos. ah, ya. Ok, listo. Entonces, bueno, como les digo, para mí, bienvenidos. Verán, les voy a decir algo. Tengo ahorita en el Zoom 7 minutos prácticamente, ¿sí? Entonces, les voy a dar la introducción. Yo voy a unir los videos, les voy a dar la introducción y nos vamos a desconectar. Nos desconectamos y obviamente vamos a tener unos 10 minutitos como porque en 6 minutos me vuelven a conectar. Todavía igual no tengo el acceso, como les digo, a todos los recursos de la universidad. Entonces, y luego nos volvemos a conectar y avanzamos con la clase, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, hablando de la comunicación verbal y no verbal, esto tiene que ver mucho con lo que estudiamos hace una semanita, ¿sí? Que era, que son los temas anteriores, la adquisición del lenguaje, qué es comunicación, cuáles son sus elementos de comunicación, y pasamos a esto de la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Si hablamos de la educación verbal, quiere decir que yo utilizo el habla para comunicarme, ¿ok? El habla, con todos sus recursos lingüísticos y extralingüísticos. Cuando yo hablo justamente de esta situación, habla, hablo del uso de todo nuestro órgano fonador. ¿Se acuerdan que en algún momento, si es que logramos ver, miramos que nosotros tenemos un órgano fonador que va hasta el estómago y utilizamos todo esto y está en buen funcionamiento? Pues yo puedo hablar y decir que estoy en un acto comunicativo del habla, de la oralidad y de la verbalidad, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a lo verbal. ¿Qué es en cambio lo no verbal? Yo ahí hablo de lo que tiene que ver con gestos, escritura, sí, escritura, y las partes de extralingüísticas que tienen que ver con el físico, sí, con el físico. ¿Ok? Entonces, vamos a detallar un poquito esta situación. Permítanme, por favor, compartir. Solo déjenme ver dónde está la presentación. Aquí está. Denme un segundito. Ya, aquí está.
Ok. Entonces, vamos a... ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Bueno, les había indicado ya dentro del documento base, yo espero que por favor lo puedan revisar. Dentro del documento base, pues tenemos también el objetivo de esta unidad, porque estamos comenzando una unidad, y es el adquirir el conocimiento básico para el manejo adecuado de la comunicación escrita y oral. Por eso vamos a comenzar justo con esta situación de lo verbal y no verbal, mediante el estudio de literatura académica y recursos digitales, lo cual aportará al fortalecimiento de la competencia comunicativa docente. Aquí hay que hacer un énfasis en que mi materia tiene como objetivo central el que usted logre comunicarse de manera efectiva, ¿sí? Con los estudiantes, con nuestros pequeños, ¿ok? Entonces, por eso siempre en mis objetivos van a encontrar esto de que necesitamos fortalecer la competencia comunicativa del docente, ¿ok? Listo. Entonces, bueno. Estábamos un poquito ya mirando esto de lo verbal y lo no verbal, ¿verdad? Como una definición general, ya con una perspectiva más científica, la comunicación oral, sí, verbal, oral, la comunicación oral es el proceso mediante el cual las personas intercambian información, pensamientos o sentimientos a través de la palabra hablada, que es lo que les decía, haciendo uso de nuestro órgano fonador, ¿ok? Este tipo de comunicación es esencial para establecer relaciones interpersonales y funciona como el medio más inmediato y directo para transmitir ideas en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les digo algo y estoy comunicándome con ustedes de manera directa, posiblemente ustedes puedan retroalimentar o replicar lo que les estoy diciendo con una respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso es que la oralidad tiene esta situación de la inmediatez de la respuesta. ¿Ok? Y es una bendición porque yo estoy muy contenta de poder verles, aunque sea a los ojitos del día de hoy, y para mí es una bendición. ¿Ok? Entonces... Eso, la oralidad nos ayuda justamente a eso e incluso para poder buscar otra estrategia de comunicación en el caso que yo me esté dando cuenta que ustedes quizá no me están entendiendo, ¿ok? Es la ventaja de la oralidad porque incluso sus respuestas o sus preguntas me ayudan a redirigir mi comunicación, ¿ok? Voy a hacerlo de manera general, vamos a ir tocando los puntos luego, ¿no? Entonces, definición general en cambio, ahora la comunicación escrita que les dije en la introducción, ¿no? La comunicación escrita consiste en el acto de transmitir pensamientos, ideas o información mediante palabras escritas, valga la redundancia. Este tipo de comunicación se caracteriza por su permanencia, ¿sí? Si el anterior era por su inmediatez, es decir, que en este momento yo les pregunto y alguien a quien pregunte me puede responder de inmediato, este en cambio se caracteriza porque va a tener una característica de permanencia, es decir, yo lo dejo escrito, es como sus ensayos. Alguien estará diciendo, fui yo la del chat GPT y que no copié todo, entonces pero ya está escrito, ya está, ya quedó ahí, entonces es una evidencia que puede tener alguien más, entonces por eso es algo que tenemos que cuidar mucho, el cómo escribo, el cómo utilizo mi ortografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede dar pie a malas interpretaciones, ¿sí? Si es que yo utilizo mal mi ortografía, por ejemplo, ¿ok? Este tipo de comunicación ya está. Ya que los mensajes quedan registrados en un formato que puede ser consultado en cualquier momento, facilitando la transmisión de información a un público más amplio, ¿sí? Yo considero la comunicación escrita como la oportunidad de dejar sentado mi opinión, ¿sí? La criticidad de algún tema, ¿sí? Pero sobre todo de poder enseñar y que permanezca en el tiempo, ¿sí? Sobre todo eso. Y es lo que ustedes van a hacer. Yo aquí voy a hacer un paréntesis porque para mí es muy importante lo que nos sucedió la semana anterior con la defensa de los grados, ¿sí? Las chicas, todas muy animadas, se presentaron a la defensa de grados y resultó que su material tenía varias faltas ortográficas, ¿sí? Entonces, esto les dificultó mucho el desenvolverse correctamente porque el mensaje no estuvo del todo completo. ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy importante, chicas, y no solamente para el grado, sino para poder llegar al estudiante
de mejor manera, que me entienda de mejor manera, ¿ya? Entonces ya vamos a hablar un poquito de esto porque no se trata solamente de la ortografía. Tengo menos de un minuto, ya mismo se me corta la grabación. Entonces, esto a manera de introducción, lo verbal y lo no verbal entre la oralidad y lo escrito. Es la introducción de esta clase. Vamos a volver en unos 7 minutos porque el Zoom me da 6 minutos como de espera. Y les vuelvo a abrir el mismo link, por favor. Sí, les vuelvo a abrir el mismo link y lo grabamos desde un inicio para no perder un poquito el hilo, ¿ok? Comenzamos. Listo, bueno, pues vamos a continuar un poco con la clase del día de hoy. Habíamos hablado de esta situación de la comunicación escrita como al final de la introducción y quería un poco indicarles que para mí es bastante importante que nuestros niños del inicial tengan un buen medio visual por el cual aprender o adquirir esta habilidad la habilidad escrita. Sí, sino es que nosotros intentamos que nuestros niños comiencen desde sus primeras letras a comprender cómo se escribe correctamente, pues nosotros tenemos que darles la oportunidad de que su entorno sea un entorno en el que tengo material que está bien escrito, que tengo utilizadas las puntuaciones correctamente, ¿sí? Entonces, yo les comentaba algo de que nos pasó un poco en las defensas de grado, donde, por ejemplo, alguna compañera puso la fecha, escribió ella la fecha en la pizarra y escribió los días con mayúscula, el mes con mayúscula, no, omitió la coma, sí, omitió la coma y omitió el punto. Entonces, si es que yo voy a escribir una fecha en la pizarra, no importa que mis niños sean de educación inicial, los niños ya están aprendiendo, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que procurar es que ellos conozcan las reglas desde el inicio. Es muy importante que ustedes puedan familiarizarse con eso desde ahorita que están en formación para que posteriormente puedan ser apoyo para sus niños y luego el resto, sí, el resto, porque nosotros somos un semillero. Yo quiero que ustedes entiendan que su profesión, si la profesión docente es importante, la suya es aún más, porque ustedes son un semillero. Nuestros niños pequeñitos van a estar en sus manos y de eso va a depender absolutamente todo en su proceso académico. ¿Sí? Entonces es por eso que yo insisto en que el ambiente en el que ellos se encuentren, el que ustedes puedan darle, sea correcto para ellos, que les ayude a aprender en todo momento, desde que yo pongo la fecha hasta que yo pongo calendario, comunicación, horario, todas las palabras tienen que estar correctamente escritas, porque esto es una forma de aprender y es lo que les decía. Si lo escrito es algo que se queda, que tiene una permanencia como característica, tengo que hacerlo bien, porque yo estoy formando personas, ¿verdad? Entonces, eso. Luego, denme un segundo. Ya. Luego, vamos a comenzar ya con esto de qué es el habla, ¿ya? Ahora, yo la verdad no quiero estar en el lere, porque si es que ustedes si alguien de ustedes ha seguido algún curso o alguna situación de la neurolingüística, dice que si es que escucho mucho tiempo una sola voz, un solo tono de voz, pierdo el interés. Sí, eso no es porque yo quiero, sino porque nuestras neuronas en sí es como que es algo, se comienza algo, digamos, a cansar mi cerebro y deja de poner atención. Sí, entonces hay hasta cierto momento, hasta cierto punto, perdón, mi cerebro está atento. Entonces voy a dejar que por favor me ayude con la lectura. Mm, déjenme ver a quién tengo por aquí. Ayúdame por favor con la lectura, Samantha Cuenca, por favor. Ayúdame con la lectura, ¿ok? Buenas noches, Liz. Se apagó tu micrófono, Samantha. Ay, perdón, buenas noches. ¿Qué es hablar?
Hablar, charlar y comunicarse a través de la palabra es uno de los aspectos más fascinantes de la humanidad. La capacidad de hacer que otros crean en lo que decimos y compartan nuestras ideas es fundamental para el desarrollo de la vida social. Pareciera que el sentido de la vida misma está intrínsecamente ligado al habla. Utilizamos el lenguaje constantemente, ya que todo lo que pensamos y expresamos requiere de él. Como señala el académico ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo, en la lengua nos movemos, vivimos, somos. Nadie puede prescindir de algo tan esencial que conecta al ser humano con su entorno, su... Comunidad, Ya no se, el mundo en general. ya no se ve, dice. Sí, ya. Te quedaste hasta. Ah, Nadie puede prescindir de algo tan esencial que conecta al ser humano con su entorno, su comunidad y el mundo en general. Muchas gracias. A ver, vamos a analizar un poco esta situación. Si hablamos del habla como una manera de comunicarse a través de la palabra oral, yo ahí quiero hacer énfasis de la palabra oral. Perdón, creo que necesito silenciarles a todos o tengamos cuidado con los micrófonos. No le puedo silenciar. Wendy, estás con tu micrófono prendido. Eso, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, eh, este, este ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo, ¿sí? Quien nos ha hecho varios aportes en cuanto a esto de la importancia de la lengua, eh, nos dice que la lengua, con la lengua dice, o en la lengua nos movemos, vivimos y somos. Si bien es cierto, en la historia nos dice que l- está, de hecho, dada desde tiempos inmemorables, que inició con estos relatores que cantaban en las plazas contando historias, ¿sí? Y estas historias de repente se volvieron leyendas. Y por eso es que hay muchas de las historias y leyendas que pasaron a conocimiento de todo el mundo y fueron cambiando su forma, fueron cambiando también incluso sus intenciones, pero esta acción de hablar es lo que hizo que muchas personas conozcan, ¿sí? Entonces, la parte social que tiene que ver con el habla es muy, muy importante. Nosotros en esta ocasión vamos a revisar cómo este hablar primero tiene varios contextos y luego cómo yo tengo que adecuar esto, mi habla, mi registro lingüístico, para poder comunicarme con cierto grupo de personas. ¿Ok? Entonces, nos dice acá, nadie puede prescindir de algo tan esencial. Ahora, ahí podría yo como que refutar un poco, ¿no? Si bien es cierto, prescindir intencionalmente, no, pero que quizá prescindir en cambio, si es que hay alguna condición médica, sí. Y luego vamos a revisar en cambio esto de la comunicación no verbal, que tiene que ver con esta parte que les acabo de decir al final, ¿ok? Entonces, vamos a ver, yo les había indicado que tenemos varias condiciones con las que yo utilizo el habla, ¿sí? Y los estudiosos de esto les han denominado variaciones lingüísticas. Estas variaciones lingüísticas tienen que ver con algunos factores. Y estos factores están divididos básicamente en tres. Y digo básicamente porque si usted busca, ¿sí? En el internet, le pregunta al chat GPT o alguna otra inteligencia artificial, le va a sacar muchas variaciones lingüísticas que están ligadas a estas o que salen de estas. Pero las tres básicas o las que ustedes deberían conocer para que puedan ayudarse en su ejercer son estas tres, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de las variaciones diatópicas en este momento. Si es que hablamos de variaciones diatópicas, su misma palabra lo dice. Sí, tiene que ver con el lugar. Topo es geográfico, ¿no? Entonces tiene que ver con el lugar. Dice, la variación lingüística diatópica se refiere a las diferencias en el uso de la lengua que ocurren en función de un lugar geográfico. ¿Sí? Ahora, dicho esto,
antes de yo darles el ejemplo, me gustaría que alguien me diga cuál podría ser un ejemplo, cuál podría ser una situación de variación diatópica. ¿Sí? ¿Cuándo usted puede descubrir o darse cuenta de que esta variación es diatópica? ¿Sí? Si me dice que ocurre en función del lugar geográfico, ¿ya? Les voy a dar unos 5 segunditos para que piensen y pueden levantar la mano. En esta clase se vale equivocarse porque todos estamos aprendiendo. Entonces, levante la manito y por favor participemos. Voy a abrirles a ustedes. Andrea, tienes la Mm, palabra. Ya, Magister, buenas noches. Bueno, en este caso sería una diferencia. He escuchado que el aguacate en Perú se lo llama palta y aquí en Ecuador, obviamente lo decimos aguacate. ¿Podría ser así un ejemplo? Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Es uno de los ejemplos, ¿ok? Vamos. ¿Quién más alzó la manito? No les puedo ver porque estoy con la Samantha. Listen, también puede ser como el significado, por ejemplo, aquí tenemos lo que es una camiseta, en Chile creo que le dicen que es polera, en Argentina le dicen ramera, y, o sea, tiene como que varios, como que tópicos lingüísticos. No, Eh, ya apáguele la luz, ya hágale dormir. Yo así le hice ayer. Sí, Valeria, sí, ocúltese en la cama. es verdad, Valeria, ya que le hagan dormir al bebé. Tranquila, Valeria. Samantha, muchísimas gracias. Sí, de hecho, justamente se trata de esto, ¿no? De que alguien más alzó la manito, tenían alguien más alzada la manito, ¿no? Ya no les puedo ver otra vez. Ya, creo que no, ¿verdad? Perdón, les voy a checar otra vez. Entonces, sí, justamente esto, justamente lo que las dos compañeras nos compartieron, tiene que ver con en función del lugar. Wendy, cuéntanos. Le dice buenas noches. Hola. Lo que acabo de escuchar dice que leemos un ejemplo sobre eso. Ujú. Bueno, algo que se me vino ahorita a la mente, sí, es nosotros aquí decimos al café y en los países se le dice de otra forma, como en las, se dice en vez de Ujú. Sí, sí, justamente Wendy, a eso se refiere. A que, bueno, ahí no sé quiénes hayan podido ver el video chat del signo lingüístico. ¿Se acuerdan que esta parte, justamente había esto del significado y el significante, y que no siempre el significado tenía el mismo significante? Sí, alguien, miren, se conecta. Yo por eso les decía, todo esto va a ser un proceso. Entonces, es muy importante revisar lo anterior, justamente lo que ustedes acaban de indicarnos con los ejemplos. Si bien es cierto, si hablamos de un lugar, una variación lingüística, tiene que ver con esto y aparte de esto, es decir, los diferentes nombres que pueden tomar algunas cosas y que en este lugar específico, como ustedes dijeron que son países, también funcionan dentro de un solo Noche. país. Ya, mi amor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí en Ecuador, nosotros decimos, bueno, yo hablo de la sierra, ¿no? Nosotros decimos chompa, a la chompa, al abrigo, no sé, chompa. Y en Cuenca, en cambio, lo dicen chamarra, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no, 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 ¿cómo le dicen? Tengo alguien de Cuenca aquí. Casaca, le dicen casaca, ¿ya? Entonces, miren, ahí tengo dentro del país esta diferencia, esta variación lingüística diatópica, a pesar de que no hace falta que sea solamente de otro país, sino que dentro de nuestro mismo sitio geográfico, hablando de Ecuador, tenemos estas variaciones, diciendo que nuestro país es un país intercultural ocasiona o da pie para que estas variaciones se den como con más énfasis, ¿sí? Entonces, tenemos que
todo lo que tiene que ver con lo diatópico, por favor, esto es clave. Lo diatópico tiene que ver con lo geográfico. Quizás si se pueden apuntar, no sé, es muy importante que usted se dé cuenta de estas cosas porque le va a ayudar posteriormente, ¿sí? Entonces, los ejemplos que ustedes me dieron estuvieron perfectos, ¿sí? Ahora, no solamente aplica para los cambios de palabra, del nombre del objeto. ¿Sí? No solo aplica para esto, también aplica para las cuestiones dialectales. Cuando hablo de dialecto, en cambio, ya hablo del tono con el que yo puedo decir alguna situación o incluso los ceseos que existen o las diferencias que existen entre las regiones. ¿Sí? Entonces, ahí sí, por ejemplo, y por favor, sin afán de herir ninguna susceptibilidad, solamente es para el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en la sierra, ¿sí? Tenemos de la R, de acentuarle muchísimo el fonema como tal, ¿sí? Entonces, hay quienes de verdad, por ejemplo, sectores como por ejemplo en Tulcán, en el Carchi. Allá sí asientan muchísimo, ¿sí? Entonces tienen un tonito distinto, al igual que en Cuenca. El cantadito, eso puede ser un ejemplo de variación diatópica. Entonces, yo aquí en la sierra, incluso en la sierra, yo puedo decir, eh, el típico pollo. Yo digo pollo, entonces escuchen mi fonema, la L doble, ¿no? Pollo. Yo digo pollo, normalmente pollo. Pero en la costa muchas veces no digo así, digo pollo, pollo. Algunos dicen así, ¿no es cierto? Entonces, incluso el hablado de la región de la costa, sí, es como muy rápido, rápido, y por ejemplo, la unión de los fonemas en una frase, por ejemplo, los ojos. Nosotros los serranos decimos los ojos, pero ellos en su conversación, como les digo, que es mucho más rápido en la costa, ellos quizá omiten la S de los. ¿Ya? Y en vez de la S, ¿sí? O el fonema S, ponen un fonema J, de la letra J, no, el fonema no va, sino log, pero es por la rapidez en la que ellos hablan, ¿sí? Este sonido omitido o cambiado, este fonema omitido o cambiado, es también parte de una variación diatópica, ¿sí? Es también parte de una variación diatópica. Ahora, ya di este ejemplo de entre la sierra y la costa que son como los más súper notorios, ¿ok? ¿Alguien puede darme otro ejemplo con otra palabra? Bueno, no importa que sea esta porque es mucho, como les digo, es más notoria. Pueden decirme otra. Ah, el asunto del pollo también va como que a tomarse en cuenta luego en la escritura. Va a ser uno de los puntos que voy a tomar, porque el ser humano, como ser humano, tiene no sé si decirlo facilidad, o el riesgo, más bien, en este caso es el riesgo de escribir como habla. Entonces, yo he tenido estudiantes que cuando les dictamos las palabras o incluso alguna oración y les decimos pollo, yo le digo pollo, pero él, como tiene ya en su registro lingüístico pollo, escribía pollo con Y de yoyo. Entonces, eso sí es un problema. Les cuento que sí es un problema, ¿sí? Pero que no es un problema del todo consciente. Entonces, ahí es donde está nuestro trabajo. Que si bien es cierto, está bien que el estudiante diga apoyo, pero no está bien que escriba apoyo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para nosotros los docentes. Nosotros respetamos los rasgos lingüísticos de cada estudiante, de cada familia, porque es su contexto el que está diciendo esto, ¿no es cierto? Pero yo, como un ente formador, lo que voy a hacer es corregir aquello. Decirle, ok, para ti la doble L suena como la Y.
¿ok? Pero se escribe así. ¿Ya? Entonces, esa partecita ya está un poquito para las niñas que van a ser profes de los chiquillos, de los enanitos que ya van a escribir, ¿no es cierto? Pero en cambio sí es muy importante yo poder presentarles a los niños los fonemas o las letras como son. Si es que yo tengo un ejemplo de un pollo, yo les voy a poner Pollo para que él entienda que así se escribe, a pesar de que él dice pollo, que no está mal. Eso sí tengo que hacer mucho énfasis porque a veces nosotros coartamos la identidad del estudiante cuando le corregimos su verbo, ¿ya? Porque el decir pollo no está mal. El escribirlo sí está mal. Sí, porque nosotros tenemos reglas de escritura, que bueno, también lo hablamos con Saussure y él nos decía, ¿no? Que cada grupo de hablantes tiene reglas, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso pasa en nuestro español, que pollo es pollo con LL, aunque yo lo diga pollo, ¿ok? Listo. Ahora sí, ¿quién quiere ayudarme con uno o dos ejemplos para pasar a la siguiente variación lingüística? Jenny. Sí, Lince, bueno, nosotros allá es con ella, pero ya le he visto a veces en la costa dicen allá, pero con y en la escritura también le ponen así, allá, y no allá, como debería ser. Ajá, ajá, sí, Jenny. Ese es uno de los talones de Aquiles que tienen en la costa. Sí, es cierto. ¿Algún otro ejemplo? Ese por el momento me estaba acordando ahorita, dice. Chévere, Jenny. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? Anita, por favor. Sí, buenas noches, Magíster. ¿Podría ser también otro ejemplo como la influencia de las palabras quichua que utilizamos en nuestro diario vivir? Por ejemplo, decimos guagua, carishina, y son varias palabras que nosotros utilizamos. Entonces creo que también puede ser un ejemplo de la Claro, variación Ana. diatópica. Ujú. Gracias, Ana. Y la verdad es que has dado pie a algo muy importante que ha pasado en nuestro Ecuador y el estudio de nuestra lengua, que es la presentación del diccionario de ecuatorianismos. Pónganse de tarea, aunque sea vean el video de la presentación, porque esto es una maravilla y justamente habla de esta situación. Y claro, tiene que ver con la variación lingüística diatópica. Sí, el decir guagua, son ecuatorianismos que nosotros hemos incluido en nuestro diario vivir y que sí tienen que ver con lo diatópico, porque, bueno, esto está más como que con influencia de la sierra, ¿no? Esto es un poco más claro porque nuestros indígenas estuvieron como centrados acá en la Sierra Central y un poquito en el sur y así, ¿verdad? Entonces es un poco más por ello que en la costa. Pero sí, son un ejemplo de variación diatópica y son un ejemplo un poco más claro incluso de que las palabras pueden hacer cierta función incluso a veces sin entender el contexto indigenista del que viene, porque algunos dicen guagua y realmente no sabemos qué significa guagua para ese grupo indígena. O decimos longo. Hay muchas veces que el longo lo tomamos como un insulto, ¿ya? Porque, bueno, ya luego vamos a ver esto de, a ver, ¿por qué el hongo puede ser tomado como insulto? Si yo le digo, y voy a ser infidente, yo le digo a mi hijo longo viejo, ¿ya? Y a mi hijo no le molesta, o bueno, no sé, ya le voy a preguntar, debe estarme escuchando. Le digo longo viejo porque ya está grande, ¿no? Pero no es como que yo le digo, ve mi longo viejo, ¿ya? Le digo así, "Ah, ven mi longo viejo o algo mi longo viejo". Pero si yo le voy y le digo, eres un longo, y cambio mi tono de voz o me dirijo a alguien, ve, tú eres un longo, cambio mi tono de voz, cambio mi intención comunicativa, obvio que va a ser malo, pero esto se ha transformado en algo malo, es decir, no nos gusta o no nos gusta que nos digan longo porque no sabemos lo que significa. Cuando longo es una palabra que se refiere a un joven, a un hombre joven, y de hecho un hombre joven fuerte.
Entonces, la palabra tiene un contexto o claro, un contexto informativo bastante amplio, ¿sí? Y nosotros a veces lo mal utilizamos o lo mal entendemos, ¿sí? Entonces, gracias, Ana, porque me hiciste acuerdo de esto. Revisen este nuevo lanzamiento del diccionario. Aparte, uno de los autores de este diccionario es un maestro excepcional que yo tuve en la universidad hace muchos años. Entonces, realmente creo que se veía venir ya cuando nosotros estábamos en la universidad, que él iba a salir con algo de esto porque es un profesor que realmente se ha interesado muchísimo por esta parte lingüística, sobre todo la parte ecuatoriana. Y esto ya está siendo reconocido internacionalmente. Entonces, me alegro mucho y gracias por hacerme acuerdo de los ecuatorianismos. Listo, vamos a avanzar. Si alguien más no tiene otro ejemplo, voy a continuar. Creo que esto está entendido, ¿verdad? Si les pongo en alguna evaluación, ustedes ya saben, ¿verdad? Sí, ya. Ok, voy a tomarlo como un sí. Voy a imaginarme que todos dijeron sí, como los chicos del bachillerato, ¿ok? Ya. Variación diastrática. Vamos a cambiar el chip, ¿sí? Dillana, ¿así es tu nombre? Dillana, por favor, ayúdame con la lectura. La variación diastrática es un tipo de variación lingüística que se produce debido a las diferencias sociales entre los hablantes. Esta variación se refiere a las diferencias en el uso del lenguaje relacionadas con factores como la clase social, el nivel educativo, la ocupación, la edad, entre otros. Gracias, Diana. Listo, está súper claro, ¿verdad? Yo creo que voy a no decir nada y que me den ejemplos. Creo que los ejemplos están más divertidos que lo que dice la profe, ¿verdad? Entonces, yo les he subrayado acá, entonces, lo diastrático, ¿sí? Tiene que ver con las diferencias sociales, ¿ok? Ahora, ¿qué diferencias sociales? Porque hay que especificar. Entonces, aquí a donde voy es a que podría identificar una variación diastrática en una conferencia. Por ejemplo, yo voy a una conferencia de una universidad, ya, y me invento, es de esta situación del diccionario, donde yo voy a encontrar un montón de lingüistas, estudiadores de la lengua como tal, ¿verdad? Esa conferencia va a tener 1 millón de palabras que quizá yo no entienda, porque hay un nivel educativo mucho más avanzado que el que quizá yo puedo tener, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Dice la ocupación, hablamos de lingüistas. Dijimos nivel educativo, quizá PhDs, ¿ok? ¿No es cierto? Dijimos edad, obviamente de un rango de edad entre los 35 años hasta los 100 años, porque ahí no hay límite, ¿no es cierto? Y, ok, y entre otros nos dice. Aquí, ¿qué es lo que nosotros como docentes deberíamos hacer o qué debemos tomar en cuenta? Es que así como en las diatópicas no está correcto no está incorrecto, peor, decir pollo o decir pollo, ¿sí? Decir carro o decir carro, ¿sí? No está mal. Lo mismo pasa acá, porque tiene que ver con un contexto, ¿no es cierto? Entonces, las diferencias sociales no tienen que ver con lo correcto o lo incorrecto, más bien tiene que ver con la adecuación, con la adecuación. Entonces, como les digo, difícilmente si yo voy a ya hablando de manera personal, si yo asisto a una conferencia de matemáticas, olvídense, yo no voy a entender una palabra. Tal vez la bienvenida, porque entiendo que nos dirán bienvenidos, y hasta ahí acabó. O sea, voy a salir de ahí maravillada porque quizá no entendí nada. Aparte, si yo asisto a esta situación, mi ocupación no es justamente esa, no es mi fuerte, no voy a entender. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que nosotros tenemos que adecuar de acuerdo a nuestro contexto social mi forma de comunicarme, de hablar con estas personas. Y ahí voy. Nosotros tenemos a nuestro cargo niños de inicial, ¿no es cierto? Entonces, pensando en nuestros niños de inicial, necesito que me den
unos dos ejemplos de cómo manejarían esta variación diastrática para sus niños. ¿Cómo lo manejarían? ¿Ya? Unos dos ejemplos para avanzar porque otra vez se nos está terminando el tiempo. ¿Quién dice yo? No se peleen, por favor. No importa, nos equivocamos y juntos salimos de... No sé si estaré bien, ¿no? O si le entendí. Ok. Eh, ¿Cómo nosotros podemos transmitir? O sea, para que ellos nos entiendan, o Sí, 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 sí. Ajá. sea, a través de cómo nosotros podemos compartir la información a través de juegos, de canto, así, se podría decir así. Sí, Jenny. Sí, puede ser, claro. ¿Cuál es el rango de edad con el que ustedes van a trabajar? De a partir de 3 años en adelante. A partir de 3 años, ¿verdad? Entonces, son Ajá. niños que están en una etapa en la que primero están, están en la edad del por qué y posteriormente les encantan las imágenes. Trabajan ellos con grafías, ¿no es cierto? Entonces, les puede ayudar un montón. Y para irnos a la parte lingüística, nos ayudan las canciones, porque los fonemas no están siendo del todo horizontales, ya no lo están siendo. ¿Qué es lo que están haciendo más bien? Es en la variación que tienen las canciones, estoy adecuando para que el cerebro de nuestro niño retenga justamente la información o aprenda, porque ustedes prácticamente enseñan con canciones, ¿ya? Entonces, Jenny, muchas gracias y es justamente eso. Ahora, hay una adecuación que ustedes no pueden olvidarse, que es la adecuación del grupo etario. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos años tienen sus niños? ¿Desde qué edad van a estar ustedes a cargo? Y si es que digo desde los 3 años, listo, yo tengo que mirar a mi grupo etario y dependiendo de esto, yo preparo mi material. A eso se refería y las canciones están muy bien, Jenny. ¿Alguien más tiene otro ejemplo con el que yo pueda adecuar mi registro lingüístico para mis niños? ¿Alguien más quiere participar? Verán, si no participan, yo comienzo a preguntar. Ya, a ver, voy a preguntar. Conste que advertí. Ayúdame, Lisbeth Taxi. Ayúdame. ¿Cómo harías tú para hacer, o qué aspectos considerarías como para dirigirte a tus niños? Dice, buenas noches. Hola. Primeramente, yo, en mi opinión, mediante juegos, canciones, manualidades. ¿Ya? Sí, canciones, ajá. Vamos a, perdón, volvimos a las canciones, ¿verdad? Que creo que es lo básico para ustedes. Ok, voy a ir con alguien más. Gracias, Lisbeth. Andrea, cuéntame. No sé si hay más Andreas. Andrea Montserrat. Sí, magíster. Bueno, como mi compañera lo dijo, puede ser canciones y material didáctico. También puede ser a manera de rimas. Ah, rimas. Ujú. Ujú. Sí, gracias, Andrea. Miren, el adecuar nuestro registro lingüístico, yo les había dicho que el registro lingüístico son las palabras que yo voy a utilizar para dirigirme al público como tal. Entonces, el elegir mi registro lingüístico es muy importante y es lo que a los niños les puede pasar lo que me pasó a mí en la conferencia de matemáticas de las que fui hace 2 segundos y que no entendí nada, ¿sí? Eso les puede pasar a los niños cuando el material no es adecuado. Ahora, hay casos en los que nosotros no medimos el impacto de las palabras en conjunto con las imágenes y hablo de los videos. Entonces, qué importante tomar en cuenta qué quiero transmitir mediante este video, qué dice y qué complementa la imagen. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta para cuando yo voy a elegir mi material para mis niños, ¿sí? Entonces, ok, yo creo que aquí estamos un poco claros de que las diastráticas tienen que ver con las diferencias sociales, como por ejemplo la clase social, el nivel educativo, la ocupación. Ahora, quiero irme un poquito a la parte de la clase social, ¿sí? Solo para que quede como el ejemplo, ¿no? En la clase social, nosotros hablamos de cierta manera de palabras que se utilizarían y no
en otros grupos. Por ejemplo, y no es que sea así, pero me gusta mucho poner este ejemplo en esto de las variaciones lingüísticas, que es el uso del aiga. ¿Alguien de ustedes todavía utiliza el aiga? Es, por ejemplo, ojalá haya luz mañana. ¿No? ¿Alguien de sus familiares utiliza el aiga? ¿Hemos escuchado el aiga? No creo que no hayamos escuchado el aiga. ¿Sí? Ya. Sí, porque ustedes les veo como que no, 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 ¿qué es de esto de qué está hablando la profe? Pero sí. Y Sí, yo puedo decirlo porque incluso en mi familia todavía lo utilizan. Y las personas de más años, de más edad, todavía lo utilizan, este AIGA, ¿sí? Pero esto sí tiene que ver un poco con la situación de la clase social y tiene que ver también con los modismos que tenemos o con con esta unión de del indigenismo, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí, creo, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? Porque la parte del contexto nos permite o no conocer el significado de las palabras y el cómo lo utilizo. Ahora, ¿está correcto corregir esto? A eso iba. Si es que un niño en formación me dice aiga, yo sí debo corregirle. ¿Sí? Si es que un niño en formación me dice aiga. Pero si un adulto me dice aiga, le juro que así usted le corrija 100.000 veces, él va a continuar diciendo aiga, porque su contexto social, la clase social, el haber incluido eso dentro de su vocabulario desde muy niño, no le va a permitir aceptar la otra palabra, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, al menos en el caso de los profes, yo tenía profes en mi grupo de docentes que, un par de profes que decían aiga, y que de una u otra manera ellos nos escuchaban a nosotros decir aya, ¿sí? Pero como ellos decían, o sea, qué difícil, yo por más que intento no puedo cambiar eso, o sea, no puedo cambiar esa palabra. Entonces tiene que ver mucho con esta parte social, el contexto con el que creció. Una responsabilidad de nosotros sí es corregir eso. Sí es corregir eso, porque en cambio eso ya va más allá de lo que tal vez pueda ser el rasgo del indigenismo como tal. Ya puede ir más allá de eso y puede tornarse, ojo que digo puede tornarse a una lengua un tanto vulgar. ¿Sí? Ya luego vamos a estudiar un poco esto. Voy a pasar porque si se me acaba el tiempo no quiero dejar las variaciones como incompletas. Ya, las variaciones diafásicas, no, ya tengo menos de un minuto. Las variaciones diafásicas tienen que ver con el contexto de comunicación y la situación en la que se usa. ¿Ok? Aquí tiene que ver ya con el tema formal, con el tema coloquial, con el canal de comunicación que yo utilice y otros factores, ¿ok? Entonces, aquí en cambio, en lo diafásico, tiene que ver con el contexto, como yo me comunico. Es lo que yo les decía. Cuando yo estoy haciendo textos académicos, yo ya no puedo poner, por ejemplo, el aiga. Entonces, si es que yo estoy redactando algo y estoy parafraseando, si yo pongo aiga, eso ya no se considera formal. O los mensajes que me mandaron, ojalá alcance a decirlos. Ya, ok. Quería decirles del ejemplito antes de que se corte, pero no pude. Hablábamos de la variación diafásica, que tiene que ver con el contexto de comunicación y la situación en la que se usa, ¿no es cierto? Decíamos que tiene que ver con un nivel de formalidad, el tema tratado, el canal de comunicación, entre otros factores, ¿ok? La diafásica tiene que ver con, como por ejemplo, los mensajes que ustedes me enviaron o algunos de ustedes me enviaron en la plataforma. Ay, yo les enseñara, ¿no? Porque algunos son como de reírnos un poco, porque yo entiendo que no es la intención, pero a veces se entiende así. Entonces, hay mensajes como, por ejemplo, estimada magíster, buenas tardes, le pido, soy tal persona, le pido que por favor me ayude con tal situación, es que no pude subir la tarea, ¿ok? Saludos cordiales, Pedrito de los Palotes, ¿no es cierto? Charán se acabó.
formal. En cambio, asimismo recibí mensajes como, por ejemplo, profesora, por favor, no pude enviar la tarea. ¿Será que puede abrir la plataforma? ¿Ya? Entonces, yo lo escuché así y un poco me reí y digo, a ver, yo voy a creer que no es una orden, no, sino más bien es como que me tiene mucha confianza. Entonces, tal vez por ese lado, pero no es que no, o sea, no sé, o es una pregunta cordial, ¿ya? A eso se refiere la variación diafásica, a cómo yo adecuo según el contexto al que me enfrento en ese momento. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa porque no es lo mismo tal vez mandarle un mensaje a la profe de la universidad a mandarle un mensaje a mi hijo que está en la casa y que no se olvide de recoger la ropa. ¿No es cierto? Ahí quizás hasta nos olvidemos de saludar, solo le ponemos, no te olvides de recoger la ropa, ¿ya? Entonces, quizá eso es una manera informal o utilizar, no sé si decirlo, apodos. O palabras, no sé, de afecto que sustituyen al nombre, que por ejemplo, amor, corazón, yo qué sé, ayúdame metiendo la ropa, ¿no es cierto? Entonces, el contexto en el que yo voy a comunicarme y las palabras que yo voy a utilizar para esto tienen que ver con la variación diafásica, ¿sí? Entonces, dicho esto, les voy a dejar a ustedes que me den unos ejemplos de esta situación. ¿Sí? Entonces, yo ya les di de todo. Dije la formalidad con los ejemplos de la plataforma y los mensajitos que me llegaron de ustedes. Tal vez el tema a tratar, que en el un caso era las tareas de la universidad y en el otro caso era que la ropa estaba afuera. Y el canal de comunicación, que en ambos casos era mensajería, el uno por plataforma y el otro por WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Eso. Y en los dos casos fueron escritos. ¿Ok? Ahora sí, tal vez pueden ustedes indicarme otras situaciones comunicativas que tengan que ver tanto con la formalidad como con la informalidad. Entonces, quiero que me den las dos partes. Me dicen, tal vez lo formal es este y en lo informal es este, o en lo coloquial y lo vulgar. Ojo porque tienen varias cosas, ¿no? Entonces, lo formal, lo coloquial, lo informal y lo vulgar. ¿Sí? Si es que por ahí tienen ejemplos, háganmelo saber. Para que se animen, les doy 5 segunditos y si no, yo pregunto. Villana. Puede ser una situación dentro de una conversación sobre un tema académico. Por ejemplo, en el registro formal puede ser la frase, el objetivo de este estudio es analizar el impacto del cambio climático dentro de los ecosistemas marinos. Y ¿Ya? bueno, en un registro informal que puede ser una conversación entre amigos o familiares, directamente podríamos decir, vamos a hablar de cómo el clima está afectando el mar. ¿Ya? Ya un poco más informal. Lo uno fue como una situación un poco más técnica y lo otro un poco más relajado, ¿no? Como que vamos a hablar del clima, ¿no es cierto? Ya, muchas gracias. Tal vez otro ejemplo, Eh, Génesis. Ujú. Podría ser lo coloquial. em, ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Vamos a salir, te apuntas, podría ser lo coloquial. Ujú. Y digamos una situación vulgar puede ser que esté con los amigos, ¿no? Ay, qué mierda, no me lo puedo creer, así. Sí, perfecto. Génesis, perfecto. Bueno, ahí yo quiero que ustedes se tomen la libertad de utilizar todas las palabras porque no hay malas palabras, ¿sí? Lo que hay son malas intenciones. Entonces, lo que les decía, ¿no? El cómo lo digo y cuál es mi propósito va a decir de la palabra, ¿sí? No del uso de la palabra como tal. Es decir, el mierda es una de las palabras que yo utilizo mucho, muchísimo. Entonces, dense esa libertad cuando tengamos que hacer ejemplos. Y me parece un muy buen ejemplo Génesis porque hace este contraste de tal vez lo académico, luego alguien dijo de la parte de la amistad y luego en cambio vamos a la parte coloquial y luego vulgar, ¿no es cierto? Vulgar dicho desde la parte lingüística, no desde el contexto educativo. Ojo,
también eso tomemos en cuenta, ¿no? Porque no tiene nada que ver, ¿sí? Listo, muchas gracias, Génesis. ¿Alguien más que se anime para otro ejemplo? Voy a conectar la compu porque se me va. Ay, solo no me acuerdo, puse grabar. Sí, sí, se está grabando. Ya, ¿alguien más? Michelle. Ya, hablando de malas palabras, no es broma. Hablando de estos términos un poquito colorido el vocabulario, Ok. hay veces que hemos escuchado, no lo digo, pero sí lo he escuchado, que dicen la frase, y a mí que chu me importa. Mm, Entonces, ya, entonces tranquilamente podríamos decir ya más culturalizadas. Mm, ah, ¿Por qué habría que preocuparme tan insignificante trivialidad cuando mi interés radica en asuntos más trascendentales? ya, ok. Es que hasta se me va el coraje, ¿no es cierto? Hasta decir todo eso. Ok. Sí, Michelle, muy bien. De hecho, sí. Si ustedes vieran la variedad de ejemplos que tenemos para esto, es como para sentarnos a reírnos y aprender. Como ya hemos dicho, no hay, de verdad que no hay malas palabras, lo que hay son malas intenciones. Entonces, todo se vale. Si ustedes están en un grupo de estudiantes y de hecho ustedes mismos en la universidad, o quienes ya recién pasaron el bachillerato, o sea, eso es algo un lenguaje tan florido, como dice Michelle, por no decirlo tan vulgar, eh, que a veces asusta porque uno dice, "Ah, pero pasa que es una etapa, no es tan mal, no está mal". Por eso, a ver, los profes de lengua, yo soy profe de lengua, los profes de lengua no nos asustamos de esas cosas. Lo que sí nos asustamos son de las malas intenciones, cuando estas palabras son utilizadas para insultar a la gente, ¿sí? Ahí sí. Pero luego, si es que los chicos entre ellos se dicen, voy a decirlo, perdón, no sé si es que todos estamos de acuerdo, pero como les dije, no hay malas palabras. Entonces, qué verga, ¿no? ¿Por qué no saliste al fútbol? No sé, ¿ya? Esa, esa primera frase la dicen de una manera como tan familiar, tan normal, que uno hasta incluso ya dice, o sea, ya ni lo toma en cuenta, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Pero ¿qué pasa? Que este mismo chico que dijo la frase que acabo de mencionar, cuando le está diciendo lo mismo a la mamá, no le va a decir así, porque su contexto comunicativo ya no es el mismo, ya no está con sus amigos del fútbol, ya está con la mamá. Entonces, quizá no lo diga. Por eso, esto tiene que ver con el contexto comunicativo, la situación en la que se usa, ¿sí? Entonces, no se olviden, diafásica, contexto comunicativo. Aquí se van a unir un montón de cosas, porque es lo que les digo. Yo utilizo la palabra mierda para muchas cosas, ¿ya? Entonces, mierda, me olvidé, mierda, se me cayó, qué mierda. Yo digo muchas veces esta palabra, pero no tiene que ver con mi formación académica, por ejemplo. No tiene que ver, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver, sí, con esta variación diafásica donde todo se vale, pero tiene que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, yo en una reunión con mi administración, difícilmente podría decir, ¿qué mierda me olvidé de hacer el informe? No puedo porque mi situación comunicativa en ese momento no me lo permite. Entonces, ¿qué es variación diafásica? Es adecuar o hacer cambios de mis registros lingüísticos para cierto contexto comunicativo. ¿Sí? Eso, eso, chicas, chicos, no sé si es que hay alguna pregunta de lo que hemos tratado. Creo que hemos completado como que el tiempo que teníamos que reunirnos, pero sí me gustaría que todo quede como muy claro porque de estas variaciones y de lo conversado antes está el cuestionario que tienen que responder. Pero también, ojo, antes de responder o comenzar a responder las preguntas del cuestionario, por favor revisen el documento base. Yo, la verdad, me emociono mucho en las clases y comienzo con los ejemplos y esto y el otro, pero para no hacer que se sesgue la información y que ustedes puedan tal vez caer en alguna pregunta, lo que hago es utilizar o las diapositivas o
o las diapositivas o el documento base para hacer los cuestionarios, ¿sí? Entonces, antes de hacer los cuestionarios, por favor, revise el documento base, justo la parte en la que nosotros hemos trabajado. Y ahí pueden ayudarse como se dan una leidita y luego sí, procedo a hacer el cuestionario para que no me vaya mal, ¿sí? Bueno, regreso. En el tema tratado del día de hoy, hasta ahorita estamos hablando de la parte verbal, ¿sí? La no verbal todavía nos va a quedar pendiente para la siguiente reunión que tengamos. Entonces, por favor, necesito que me cuenten si tienen alguna duda o pregunta. Y si no, podemos cerrar la... Voy a dejar de compartir. Podemos cerrar la reunión, ¿sí? Tal vez alguna duda, chicas. Em, ¿Creen que aprendimos algo? ¿No? ¿Sí? ¿Hay preguntas que hacer? ¿No? ¿Sí? Podemos abrir los micrófonos, por favor. Me siento grabando las clases anteriormente. Si vieran cuántas veces me morí de las iras grabando esas clases anteriores porque necesito que me hablen. O sea, yo la verdad soy una profesora verbal de contacto. O sea, necesitaba que alguien me diga, aunque sea, profe, ya cállese. O sea, pero necesitaba algo. ¿Ok? Entonces, cuéntenme, ¿qué aprendieron? ¿Alguien tiene algo relevante que tal vez no sabía y que aprendió, que sería muy bueno para todos, tal vez reforzarlo? ¿O alguna pregunta también? Dillana. Miss, tengo una duda. Lo que pasa es que en la videoconferencia 6, que tiene fechas de 25, 26, 27, abajo está el link de grabación, pero no se puede abrir, porque esa videoconferencia tiene el tema de técnicas para la escritura creativa y normas APA, del cual tenemos que hacer el deber y bueno, el deber más que todo. Ya. Entonces, Diana, muchas gracias por tu pregunta. Eso ya corresponde al siguiente tema. Por eso les decía yo que la parte escrita es para la siguiente clase. Es decir, eso está para la otra semana. Para esta semana, por favor, concentrémonos en la parte de lo verbal. Sí, ahí dice videoconferencia verbal y no verbal. Y luego abajo dice cuestionario. Déjenme les comparto más bien. Ya, así no. Ay, pero déjenme salir de las diapositivas porque luego no me deja salir. A ver, vamos a salir de aquí primero. Lo que Y pasa es que esos deberes que menciona la compañera ya se cierra el 25, el lunes. déjenme ver. sí, Miss, por eso es que yo le estaba preguntando, Ah, porque eso ya. tiene la misma fecha de inicio de la Aquí videoconferencia. está. Ya, a ver, gracias por entonces hacerme caer en cuenta, ¿ok? Déjenme ver. Primero voy a ver en qué aula estoy para yo. No, sí estamos viendo, ¿verdad? Ya, a Sí. ver, ¿saben qué? Voy a cerrar un poco ahí el tema porque nos estamos yendo como a otra situación y no vale que se quede como grabado, ¿ya? Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención. Creo que del tema no hubo preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? No, listo. Ya, ok. Listo, chicas. Entonces, les agradezco muchísimo. Sí, aquí voy a dejar de grabar.